Buenos días, jóvenes. Los soy el profesor Jorge. Vamos a dar inicio a la sesión 18 con el objetivo de analizar las principales causas de la degradación de los ecosistemas a través de imágenes. Vamos a ver que la acción del ser humano puede generar degradación de los distintos ecosistemas, por ejemplo, a través del control de plagas, todo lo que tiene que ver con los plaguicidas, la pesca y caza indiscriminada de las distintas especies, la alteración de los hábitats de las especies, la pobreza económica, la contaminación, lo que es el cambio climático, el crecimiento de las poblaciones, la sobreexplotación de los recursos, el comercio ilegal de los animales, introducción de especies exóticas y responsabilidad medioambiental. Todos estos conceptos llevan a uno central, que es la degradación del ecosistema, y los vamos a analizar a continuación. Primero, vamos a hablar del efecto invernadero y calentamiento global. Como les dije anteriormente, el efecto invernadero es un fenómeno natural que mantiene la temperatura de la Tierra en niveles óptimos para que se pueda mantener la vida. Porque es importante de que el Sol, los rayos del Sol, cuando llegan a la superficie terrestre, reboten y salgan. Pero al rebotar generen calor y temperatura óptima para la Tierra. El problema se genera cuando hay un aumento de CO2 por la quema de los combustibles fósiles como el gas, carbón, petróleo, etcétera, lo que provocan aumento de la densidad de este invernadero, por decirlo así, de gases, que está formado principalmente por vapor de agua, metano, óxidos de nitrógeno, ozono, clorofluorocarbonos o CFC. Todos estos aportan al efecto invernadero. El exceso en las emisiones de estos gases puede generar un efecto invernadero exacerbado, ¿verdad? Que lo que va a generar es que estos rayos solares, cuando reboten con la Tierra, no puedan salir. Y al no poder salir van a empezar a rebotar, a rebotar, a rebotar. Y eso genera en consecuencia el calentamiento global, aumentando la temperatura. Y eso al futuro genera derretimiento de los hielos, de los polos, de los glaciares, y al derretirse todas las aguas almacenadas en forma sólida, aumenta el nivel de los océanos. Como le decía yo, el calentamiento global es el aumento de la temperatura del planeta, producto del efecto invernadero. ¿Quiénes son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero? Las plantas termoeléctricas, ¿verdad? Porque generan energía a base de la quema, combustión del carbón. Las industrias plásticas también queman combustibles y producen óxido nitroso, que como vimos anteriormente en la sesión pasada, forma la lluvia ácida. Yo también les hablé sobre la erosión y la sobreexplotación del suelo, producto de la ganadería y la agricultura intensa. Van produciendo también descomposición de la materia orgánica, todo esto, y lo va transformando en metano. Y el metano, como gas, se va acumulando en esta capa invernadera. Obviamente, los aerosoles, espumas y los gases que tienen los refrigeradores generan los CFC o clorofluorocarbonos o clorofluorocarburos, que también afectan a lo que es la expansión del agujero en la capa de ozono, que nos hace más peligrosos los rayos ultravioleta y nos pueden generar eh, algunas enfermedades en la piel, incluso cáncer. Y obviamente todo lo que tiene que ver con los vehículos, ya que funcionan por la quema de combustibles fósiles, petróleo, diésel y distintas gasolinas. ¿Cuál es el rol de la fotosíntesis en el calentamiento global? Nosotros sabemos obviamente que las plantas utilizan energía del sol, absorben dióxido de carbono, absorben agua y en sus hojas principalmente producen materia orgánica y liberan oxígeno, por lo cual
Las plantas en sí, los organismos fotosintetizadores, ayudan a reciclar el CO2, a disminuir la cantidad de CO2 del ambiente, transformándolo en oxígeno. Por lo cual, si nosotros generamos una tala de los distintos árboles que existen en el ecosistema, va a incrementar el calentamiento global, ya que el CO2 obviamente se va a acumular en la atmósfera porque no va a ser utilizado por las plantas que fueron taladas. Todo esto tiene relación con el cambio climático, ¿verdad? Los cambios climáticos son procesos normales en el tiempo, pero son procesos que demoran de décadas a millones de años y está generado por distintos procesos biológicos, incluidos los seres humanos, ¿verdad? Variaciones en la radiación solar, el movimiento de las tectónicas de las placas y las erupciones volcánicas. Todos estos procesos generan cambios en el clima. El problema es que actualmente este cambio climático que se demoraba décadas o millones de años, está ocurriendo a una escala muy acelerada. Y eso es lo que genera los problemas. ¿Cómo podemos prevenir la degradación de los ecosistemas? Podemos nosotros realizar acciones individuales como reciclar la basura, reforestar, crear áreas protegidas, ¿verdad? Donde podemos plantar algún arbolito, algún organismo que nos ayude al reciclaje del CO2, no comprar flora y fauna silvestre, también informarse en lo que es la educación ambiental, evitar utilizar materiales tóxicos y pesticidas, usar productos y servicios que tengan un menor impacto ambiental, como por ejemplo andar en bicicleta, utilizar productos de origen orgánico, ahorrar obviamente agua y energía. ¿Qué acciones globales pueden prevenir la degradación de los ecosistemas? Obviamente, manejar lo que es la pesquería y la agricultura con las distintas normas, en la agricultura, tener límites para lo que es los cultivos de suelo o para el tipo de, de plantas que se pueden sembrar en lo que es el área forestal y también en lo que es la utilización del agua. ¿Cómo se ha afectado una población? Recordemos que una población es un conjunto de individuos de la misma especie. El conjunto de especies distintas va a formar una comunidad. ¿Cómo se pueden ver afectadas las especies o las poblaciones en general? Todas las especies obviamente cumplen un rol en el ecosistema y necesitan de un hábitat particular para poder vivir, que eso incluye tanto factores abióticos como el aire, suelo, tierra, al igual que los factores bióticos que vienen siendo los seres vivos. Entonces, cualquier pérdida, degradación, fragmentación del hábitat va a reducir el tamaño de las poblaciones hasta generar incluso la extinción de algunas especies. ¿Cuál es el impacto del ser humano en el tamaño de las poblaciones? Vimos en la clase anterior el efecto antrópico, como todos los efectos que genera el ser humano sobre el ecosistema. Desde su inicio, desde la humanidad, el inicio de la humanidad siempre se han utilizado los recursos naturales, pero en estos momentos los recursos naturales se utilizan de una manera descontrolada y sin tener un manejo de ellos, lo cual esta actividad antrópica ha generado degradación en el ecosistema y generado la extinción de diversas especies a lo largo de la humanidad. Y eso también ha ido disminuyendo la cantidad de organismos por especie, o sea, el tamaño de las poblaciones. ¿Cuál es el impacto de la naturaleza en el tamaño de las poblaciones? Tenemos que decir que a veces hay factores que no son de origen antrópico, me refiero a que no son de origen del ser humano, sino que el mismo medio ambiente genera cambios en las poblaciones. Eh, Aquí se habla de un concepto que es el potencial biótico. Lo importante es que todos los organismos alcancen su potencial biótico, todas las especies, las poblaciones alcancen un potencial biótico, o sea, un máximo crecimiento y desarrollo debido a los factores ambientales. Pero producto del impacto de la naturaleza,
tanto de los cambios que ocurren naturalmente como del efecto del ser humano, estas, las distintas poblaciones no alcanzan el potencial biótico. Y estos factores, ¿verdad?, que van disminuyendo el potencial biótico, aumentan la mortalidad y reducen el tamaño de las poblaciones. Otro factor ambiental que reduce las poblaciones son las enfermedades infecciosas. Sabemos que las plagas, ¿verdad? Virus, bacterias, etcétera, eh, y microorganismos o plagas en general pueden afectar a las distintas poblaciones, tanto de animales como plantas, y reducir su tamaño. ¿Qué podemos hacer nosotros para mitigar o disminuir el impacto ambiental? En los distintos países, ¿verdad? Existen planes de manejo ambiental con acciones para poder prevenir y disminuir los efectos negativos del ser humano en un ecosistema como es reforestar, reciclaje de las distintas materias, separándolos por vidrio, plástico, cartón, papel, etcétera. Lo que es orgánico de lo que es inorgánico. ¿Qué consecuencias puede traer para el ecosistema que disminuyan las especies? Sabemos que todas las especies tienen un rol en el ecosistema, por lo cual la biodiversidad obviamente otorga beneficios, provee alimentos, medicinas, materias primas, purifica el aire y el agua. Obviamente, si la biodiversidad disminuye, tanto biodiversidad me refiero a cualquier forma de vida en el planeta, pone en riesgo la vida de otros seres vivos. Tenemos otro efecto importante sobre las poblaciones, que es el ingreso de especies invasoras. Especie invasora se define como una especie que no es propia de un lugar, que ha sido traído por parte del hombre o que ha ingresado por algún error o algún acontecimiento aislado. Por ejemplo, eh, hay especies que van atacando, especies de otros países, especies invasoras que van atacando a las especies nativas de Chile, como la chaqueta amarilla que ataca a las abejas, la cotorra argentina que ocupa el hábitat de otras aves chilenas endémicas, el sapo africano que afecta a la rana chilena, y eso va disminuyendo el tamaño de las poblaciones porque éstas van ocupando el lugar de ellas y va disminuyendo el tamaño de las poblaciones de las especies endémicas naturales de nuestra región. ¿Qué factores pueden influir en el tamaño de la población humana? Obviamente, la tasa de mortalidad en lo que es la actualidad comparado con 100 o 200 años atrás, obviamente ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque se han generado medicinas, se han generado tratamientos, todo lo que tiene que ver con el manejo de las enfermedades y la ciencia y tecnología han ayudado a que la tasa de mortalidad ha ido disminuyendo, por lo cual eh, el planeta se ha visto saturado con la cantidad de personas que lo habitan. Y eso genera que deban existir, por ejemplo, mayor producción de alimentos, eh, también permite que hayan mayores avances en ciencia y tecnología y mejoras a la salud. Por último, obviamente, al aumentar el tamaño de las poblaciones, producto de esto, al haber mayor cantidad de alimentos, al haber avances en la ciencia y tecnología y mejora en la salud, ha aumentado la cantidad de población mundial. Y eso genera que tengamos que requerir de otros factores para poder sustentar a toda esta población, como es producir mayor cantidad de alimentos, aumentar el consumo de agua y obviamente estos factores eh, van a ser manejados por la economía y política de cada país y también obviamente por la geografía. En este caso Chile se ve bastante beneficiado en algunos aspectos porque tenemos grandes recursos naturales, lo que es la cordillera, el agua, en el sur lo que es los vegetales, tenemos también por otro lado los recursos marinos. Así que en general esta es la sesión, les voy a dejar la actividad. Esto omítanlo,
no lo tienen que realizar y revisen la clase consultiva. Nos vemos en la próxima. Saludos.